Tal como lo hemos dicho en las clases anteriores, el tema que te vamos a presentar puede ser bastante denso por los conceptos matemáticos que vamos a utilizar, así que hagamos un breve sumario de lo que hemos aprendido hasta ahora. La lección anterior finalizó estableciendo que a las medidas de energía se les conoce como funciones candidatas de Lyapunov. Por el momento tenemos dos que pueden ser utilizadas bajo ciertas condiciones. De hecho, podrían existir muchísimas más funciones candidatas. Incluso hay investigadores que se dedican a encontrarlas basándose en los modelos dinámicos que ellos estudian o en algunas otras condiciones. La verdad es que el tema de estabilidad usando la teoría de Lyapunov es bastante extenso y aunque ya han pasado más de 100 años desde su tesis, aún hay muchas cosas que se siguen investigando, pero eso ya no nos compete. Lo que queremos hacer es mostrarte una tercera opción para proponer y estudiar tus medidas de energía o funciones candidatas de Lyapunov. Quizá recuerdes que en clases previas propusimos una forma intuitiva en la que se puede calcular una medida de energía. El primer resultado lo estudiamos en la lección anterior, pero aún falta saber qué es lo que ocurre con esta segunda opción. Mira, sabemos que toda esta forma para calcular la medida de energía es muy útil si queremos un resultado analítico. Sin embargo, hay ecuaciones diferenciales que podrían ser no lineales, muy complejas o con muchísimos términos, lo que haría muy difícil proponer una función candidata y más aún calcular su derivada, lo que complica el análisis de estabilidad, pero esto podría resolverse si partimos de la integral en función del tiempo que mostramos hace unos instantes. En teoría, esta permite calcular una función candidata de Lyapunov que será definida positiva ya que se está integrando una función cuadrática. El problema es que la derivada de la medida de energía será igual a la forma cuadrática de la función que hayamos escogido para nuestro análisis. Y nosotros no somos expertos en matemáticas, pero sabemos que es altamente probable que la forma cuadrática de una función dé como resultado un valor positivo. Eso significaría que tanto la función candidata de Lyapunov como su derivada serían definidas positivas, lo que ya no cumple con las condiciones de estabilidad. Por lo tanto, usar esta forma de análisis no es algo viable, porque estaríamos diciendo que el sistema tiene energía y esa energía incrementa con el tiempo, algo físicamente imposible, ¿no crees? Pero podríamos asumir que la derivada de la función candidata de Lyapunov que aún no conocemos es definida negativa tan solo porque está multiplicada por un signo negativo. Esto es válido ya que en medio de ambas funciones existe una matriz identidad que al ser negativa sus eigenvalores serán negativos y eso garantizaría que toda la derivada sería definida negativa. Y si desde el inicio podemos garantizar que la derivada es definida negativa, garantizaremos que el sistema pierde energía constantemente. A partir de esto podemos integrar en función del tiempo a la forma cuadrática de la función que escogimos para estudiar la estabilidad, solo que esta integral no garantiza que la función candidata de Lyapunov sea definida positiva, porque puede ser que en algunas ocasiones el valor numérico obtenido sea igual a 0 o incluso sea negativo. ¿De qué depende esto? De muchas cosas, como de los valores en los parámetros físicos del sistema, de la función escogida para realizar el análisis o del algoritmo de integración utilizado. ¿Pero por qué de un algoritmo de integración? Porque integrar analíticamente este producto podría ser más complicado en comparación con esta otra integral, ya que deberíamos multiplicar todos los términos de la función f y luego integrarlos uno a uno respecto al tiempo para que luego los evaluemos con los límites de la integral, pero eso nos daría un único valor escalar. Sin embargo, nosotros estudiamos el comportamiento de la medida de energía en todos los instantes de tiempo, por lo que necesitamos muchos resultados escalares. Esto significa que debemos integrar una vez y evaluaremos el resultado en cada intervalo de tiempo. Además, también debes considerar que la elección de la función f puede ser todo el modelo dinámico o solamente una de las variables en él. Y como ya tenemos una función que es útil para sistemas lineales y con entradas, podríamos asumir que esta también será útil para ello. Así que proponemos que la función f sea igual a todo el modelo dinámico de nuestro sistema masa-resorte con rozamiento del aire. Para comprobar nuestra premisa, trabajemos con el archivo de MATLAB que actualizamos en la clase anterior. Entonces, hasta el final de nuestro código vamos a crear una nueva sección. En ella primero evaluaremos numéricamente a la derivada de la medida de energía, pero ese resultado será un valor escalar dependiente del tiempo, por lo que podemos usar
usarlo para integrar analíticamente con la función int. Sus parámetros de entrada serán la función simbólica que integraremos y la variable respecto a la cual estamos integrando. Esto también da como resultado una función simbólica dependiente del tiempo, la cual debe evaluarse numéricamente en todos los intervalos de la simulación. Suena complejo, pero la realidad es que podemos usar exactamente el mismo código que creamos en la lección anterior y que hemos estado utilizando en toda esta sección. En resumen, dentro de un ciclo iterativo for, vamos a evaluar a la medida de energía y a su derivada en función del vector de tiempo que está hasta arriba de este código, para luego graficarlos y ver su comportamiento. Y como lo hemos hecho antes, nuestro sistema dinámico tiene tres posibles comportamientos de acuerdo con los diferentes valores en su coeficiente de amortiguamiento. En dos de los tres casos, como ya es costumbre, tenemos una medida de energía definida positiva y su derivada definida negativa. Pero cuando no existe amortiguamiento en el sistema, nuestra función candidata de Lyapunov muestra que siempre habrá energía y que ésta puede volverse negativa, cosa que no tiene sentido. Pero no te asustes, si analizas un poco, cuando no hay rozamiento o amortiguamiento en un sistema, este se considera ideal, por lo que idealmente siempre tendremos una medida de energía y esta crecerá de forma infinita. Pero con los otros dos gráficos se presenta algo muy interesante. Es posible que esta nueva propuesta para la función candidata de Lyapunov dé como resultado una medida de energía positiva, cuya razón de cambio será negativa. De hecho, nota que aquí oscila, pero sus valores siempre son negativos, tal como lo supusimos hace unos instantes. Entonces, esta otra propuesta para la medida de energía permite utilizar a toda la ecuación diferencial para estudiar su estabilidad. Esto significa que podríamos usar ecuaciones diferenciales no lineales y quizá obtener un resultado similar a lo que vemos en estos dos gráficos. Además que también pudimos incluir a la entrada del sistema, por lo que este brevísimo razonamiento nos lleva a pensar, pero no a concluir, que la nueva medida de energía puede ser útil para estudiar sistemas no lineales y entradas que modifiquen el comportamiento del sistema. Y a ver, con todo esto ya tenemos tres formas para definir lo que es una medida de energía y así estudiar la estabilidad de sistemas dinámicos, y cada una tiene sus propias ventajas y desventajas, pero no podemos garantizar que solamente estas tres formas de análisis son lo único que necesitamos para comprender estabilidad. De hecho, por esta razón, a más de 100 años de la tesis de Alexander Mikhailovich Lyapunov, aún hay investigaciones concernientes a este tema. Entonces, quien se autoproclama experto en estabilidad, hay que considerarlo un perfecto idiota, porque todavía no existe un punto final en todo este estudio. No existe una medida de energía universal que pueda usarse en todos los sistemas. Tampoco tenemos modelos dinámicos para todos los sistemas. Y quizá esto lo pensó Lyapunov al desarrollar su investigación. De hecho, en su tesis generaliza muchas cosas. Incluso asumimos que hizo pruebas con sistemas dinámicos reales. Y en esas generalizaciones y pruebas, quizá él se dio cuenta de algo. Un sistema, conforme se acerca a su punto de equilibrio, pierde su medida de energía, pero bajo ciertos parámetros físicos, esta pérdida es más rápida o más lenta, y de ahí surgió catalogar qué tan estable es un sistema. Nosotros no sabemos si se les puede nombrar grados de estabilidad, pero los llamaremos así. Considera que el sistema masa resorte con rozamiento del aire tiene estos parámetros físicos, por lo que su retrato de fase nos dice que el comportamiento del sistema siempre se mantendrá cerca del punto de equilibrio, pero nunca lo alcanzará. Esto, interpretado físicamente, podría significar que siempre existe una medida de energía, pero esta nunca se disipa, solamente cambia de dirección porque su derivada siempre tiene la misma amplitud, solo que con signos opuestos. Lyapunov catalogó esto como un sistema simplemente estable, porque siempre va a tener el mismo comportamiento estando cerca del punto de equilibrio, que traducido a lo que hemos estudiado anteriormente, siempre tendrá una medida de energía, pero no la va a perder. Por otro lado, bajo otros parámetros físicos, el mismo sistema alcanza el punto de equilibrio. Lo interesante es que su medida de energía siempre es definida positiva y su derivada es definida negativa. Él se dio cuenta que cuando esto ocurre, el sistema tiene una pérdida que se comporta de manera asintótica, es decir, podríamos tener una medida inicial en el infinito y esta decrecería paulatinamente, tal como ocurre con una función que tiene rectas asíntotas. De ahí que a este tipo de estabilidad se le conozca como asintóticamente estable, la cual ocurrirá siempre que exista una medida de energía y que
que su derivada sea negativa. Y por último, con otros parámetros físicos, existe un tercer grado de estabilidad, que es el más difícil de alcanzar para un sistema en la vida real. Este ocurre cuando la medida de energía se pierde con una tasa de cambio exponencial. A simple vista pareciera que la pérdida de energía se comporta como una función exponencial, pero para comprobarlo se puede resolver una inecuación diferencial y comparar los resultados con nuestra medida de energía. Mira, verás que es algo muy sencillo. Para que un sistema sea exponencialmente estable, la medida de energía debe comportarse idealmente como la inecuación que acabamos de mencionar. ¿Cómo sabemos que eso ocurre? Pues primero resolvamos la ecuación usando cualquier método que tú quieras. El más simple es por variables separables, pero debemos destacar que las integrales deberían incluir condiciones iniciales y de frontera, donde las condiciones de frontera serán las propias variables respecto a las cuales estamos integrando, de tal forma que al final encontraremos que la medida de energía será menor a la condición inicial de esta misma multiplicada por una función exponencial decreciente. Y esto tiene tres interpretaciones gráficas. La primera es que la medida de energía ideal se encontrará por debajo del valor inicial. La segunda interpretación es que esa medida de energía ideal evoluciona exponencialmente. Y la tercera interpretación es que si la medida de energía real se encuentra debajo de la medida ideal, el sistema será exponencialmente estable. Esto podría comprobarse gráficamente o también analíticamente. Mira, imaginemos que nuestra medida de energía es cuadrática y sabemos que la estabilidad exponencial existe cuando se cumple con esta condición, por lo que solo debemos sustituir nuestra función candidata de Lyapunov en ambos lados de la ecuación, solo que en el lado derecho debe ser evaluada con las condiciones iniciales del sistema. Luego eliminamos las fracciones o cualquier otro factor que esté multiplicando la inecuación, lo que nos lleva a obtener a la forma cuadrática de los estados del sistema, que si los operamos con una raíz cuadrada obtendremos a la norma de los mismos. Y si recuerdas, todo este estudio de estabilidad comenzó analizando las normas o distancias en un retrato de fase. De hecho, este resultado nos lleva a pensar que es como si le hubiéramos dado toda la vuelta al tema de estabilidad. Entonces, en términos generales, si la medida de energía se comporta como en la gráfica porque cumple con esta inecuación, se considera que el sistema es exponencialmente estable. Pero también puedes tomar al vector de estados del sistema y a sus condiciones iniciales y graficar su respectiva inecuación. Al final, ambas inecuaciones tendrán un comportamiento muy similar. Y hasta aquí ya tenemos un análisis muy breve e intuitivo sobre una pequeñísima parte del estudio de estabilidad en el dominio del tiempo, que puede resumirse en 3 puntos. Un sistema dinámico se puede estudiar en un retrato de fase, el cual es una comparación de su comportamiento contra su razón de cambio conforme se acercan, alejan o se mantienen cerca de un punto de equilibrio. Esta relación se estudia calculando la distancia entre la curva de la gráfica y el punto de equilibrio del sistema, que conforme esta tiende a cero o se mantiene constante, se asume que el sistema es estable. Pero también se ha considerado que el sistema tiene una medida de energía, que conforme las variables del mismo se acercan al punto de equilibrio, la medida de energía se disipa. Y hay muchas formas para proponer una medida de energía. Todo depende del tipo de sistema que se está estudiando, de la finalidad del estudio o de la complejidad del mismo. Y debido a que la estabilidad basada en la teoría de Lyapunov lleva más de 100 años siendo estudiada, se ha concluido que si las diferentes medidas de energía de un sistema cumplen con ciertas condiciones, los sistemas dinámicos se podrían catalogar o clasificar en diferentes grados o niveles de estabilidad. Incluso un mismo sistema dinámico puede tener diferentes grados de estabilidad de acuerdo con los valores en sus parámetros físicos. Y lógicamente nos faltan muchísimas cosas por estudiar en este taller. Por ejemplo, qué son las nullclinas, qué es el análisis de estabilidad en sistemas discretos y también qué ocurre con los sistemas variantes en el tiempo. Deberíamos también incluir atractores, sistemas caóticos, atractores extraños, etc. Hay muchísimas cosas que han surgido tan solo por estudiar la estabilidad en el dominio del tiempo. Y también gracias a la tesis de Alexander Mikhailovich Lyapunov. Pero lógicamente no abordaremos todos esos temas acá. No nos daría el tiempo para hacerlo. Sin embargo, a partir de la siguiente sección vamos a utilizar estos fundamentos teóricos e intuitivos para controlar sistemas dinámicos y estudiar su estabilidad. Y te prometemos que será más simple que todo lo visto en esta sección. Pero si por alguna razón te quedaste con más preguntas que respuestas, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, por medio de nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando
escuchando y nos vemos en la siguiente lección.